Se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver. Ok, entonces, para que se entienda bien lo que es el shock, nosotros tenemos que entender que se ha cambiado la forma. Espera, mi cámara está prendida. Ya, ahora sí. Se ha cambiado la forma en la que se ve el shock. El shock antes se consideraba como solo un estado hipovolémico o un estado en el que las arterias no podían distribuir adecuadamente la sangre, pero ahora se tiene como concepto el shock como un estado de hipoperfusión generalizado, un estado de hipoperfusión que obviamente no va a suplir las demandas de las necesidades corporales, ¿no? Las necesidades metabólicas. Ahora, cual sea la razón por la que ocurra este shock, significa un peligro inminente, un peligro para la vida del paciente, porque no solo atenta contra su seguridad a corto plazo, sino puede afectar totalmente su vida, puede llevarlo a la muerte. ¿Ya? Es por eso que siempre se tiene que entender bien el shock, siempre se tiene que identificar bien. Ahora, las guías actuales, los algoritmos actuales, en lo que se suelen basar para el shock, no es siempre la hipoperfusión, no es siempre, perdón, no es solo la hipotensión. Antes para el shock tú solo esperabas tener un paciente hipovolémico o hipotenso, decías, recién decías, este está choqueado cuando tenía un 90/60 o cuando tenía un 70/40. No, no es así. Ahora comenzamos a definir shock desde que tenemos manifestaciones de hipoperfusión tisular. ¿Cómo vamos a ver esto? Con, por ejemplo, el rellenado capilar. Vamos a ver esto con el estado de la conciencia del paciente. Vamos a ver con marcadores bioquímicos séricos de hipoxia, por ejemplo, el lactato. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén frente a un shock o frente a un paciente del que sospechen shock, no esperen a que la presión baje a 100, perdón, a 90, 70, 60, 50, sino busquen signos de hipoperfusión. Entonces, dentro de los tipos de shock vamos a tener el cardiogénico, el hipovolémico, el anafiláctico, el séptico, el neurogénico y el obstructivo. Cada uno de estos va a tener su mecanismo propio, obviamente, ¿no? El cardiogénico va a ser por alguna afectación en la bomba, el corazón. El hipovolémico porque hay menos contenido que bombear, es decir, si no hay suficiente líquido o bueno, en este caso plasma, no sangre, si no hay suficiente líquido dentro de la manguera, no va a llegar suficiente líquido a donde se necesite mandar. Eso quiere decir el hipovolémico que no hay suficiente contenido sanguíneo dentro de las arterias. El anafiláctico va a ser por una vasodilatación generalizada, por alguna toxina o bueno, en este caso es una reacción alérgica, ¿no? Entonces, algún alergén. El shock séptico, en este caso, sí va a ser frente a alguna toxina liberada por algún patógeno. El neurogénico va a ser por daños a nivel del sistema nervioso. Muchas veces se puede ver un shock hipovolémico cuando un paciente tiene una lesión medular, tienen lesión medular y sufren su shock, ¿no? Y el shock obstructivo cuando hay algo que tapa y evita que la sangre llegue. Ya, entonces cuando nosotros hablemos de shock tenemos que tener en cuenta la triada de bomba, continente y contenido. Bomba va a ser nuestro corazón y ahí van a entrar en juego eh, las fuerzas a las que está sometida el corazón, ¿no? Que es la contractilidad, la precarga, la poscarga, luego los vasos sanguíneos, el continente y el contenido, plasma, la sangre, los líquidos que estén dentro. Entonces, cuando nosotros tengamos un shock, cuando nos llega un paciente que ya les he explicado va a estar con signos de hipoperfusión tisular, nosotros tenemos que encontrar en qué etapa está. Va a haber una primera etapa que es la compensada, donde el cuerpo va a activar mecanismos hematológicos, cardiovasculares, neuroendocrinos para mantener la presión tisular. ¿Cuáles van a ser estos? La vasoconstricción, la taquicardia, y la disminución, por ejemplo, del filtrado renal, cosa que va a haber más líquido y menos orina, ¿no? Una disminución de la diuresis. Luego, una segunda etapa del shock va a ser el progresivo, donde ya vamos a tener una hipoperfusión periférica que no se solucionan, y acá entran otros mecanismos, como
el ADH o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, la hormona antidiurética y la angiotensina-aldosterona. Esto con el fin de disminuir el líquido que está saliendo del cuerpo y mantener una vasoconstricción que permita llevar la sangre a, bueno, el tejido, ¿no? El tejido que ahorita está hipoperfundido. Ya después del progresivo vamos a llegar a un shock irreversible, donde debido a la hipoxia, debido a la fuente, a lo que esté originando el shock, no se va a poder revertir. Va a haber una acumulación de CO2, metabolitos, daño celular, van a haber enzimas lisosómicas, microémbolos y falla de los órganos. Entonces, fisiopatológicamente vamos a tener que el shock hipovolémico, obstructivo y cardiogénico van a implicar una disminución del gasto cardíaco, mientras que el shock distributivo va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica con disfunción miocárdica, ¿no? Un 90% es disminución de la resistencia vascular periférica y un 10% de la miocárdica. Ahora, no todos los shocks van a tener la misma fisiopatología, la misma etiología, ¿no? Como he mencionado, el hipovolémico va a ser por un volumen reducido de sangre, hemorragia, pérdida gastrointestinal, un paciente que está infectado con vibrio, entonces está haciendo diarrea, deposiciones líquidas, ya saben. Luego los síndromes de pérdida capilar, el distributivo, donde hay una vasodilatación con precarga reducida, o una mala distribución del flujo de sangre, por ejemplo, sepsis, anafilaxia, lesiones del sistema nervioso o, bueno, la médula espinal y la intoxicación por fármacos. El cardiogénico, la contractilidad miocárdica reducida después de una cirugía cardíaca, fallo cardíaco, disritmia, lesiones, intoxicaciones por infartos. Y el obstructivo por una obstrucción mecánica que impide el flujo de salida de la sangre, ¿no? Un taponamiento cardíaco, una embolia pulmonar masiva, un neumotórax a tensión. Y como les dije antes, tenemos que visualizar cómo está el paciente fuera de solo la tensión. El paciente puede estar pálido, diaforético, con lesiones por donde está sangrando, heridas abiertas, contusiones, tal vez inestabilidad ósea. Luego el estado mental va a tener un deterioro progresivo, pasa de un estado normal, luego agitado, aletárgico, comatoso. Los signos vitales, ¿no? Podemos ver, obviamente, la presión disminuida, menor a 100, taquicardia, taquipnea, hipotermia, el paciente va a estar frío porque los vasos periféricos están haciendo vasoconstricción, porque no tiene sentido que si no hay sangre vamos a seguir alimentando la piel, ¿no? Entonces redistribuye toda la sangre hacia los órganos vitales. Luego el pulso va a estar disminuido, ausente, va a haber un pobre rellenado capilar, que incluso ahora se tiene como marcador el relleno capilar. ¿Ok? Ahora muchas veces usan el llenado capilar para saber si un paciente está choqueado. Y renal, un flujo urinario disminuido. Ahora, el shock hipovolémico, las causas cuáles son, ya sabemos, la pérdida de líquidos, ¿no? Trauma gastrointestinal, pérdida retroperitoneal, una depresión de volumen por deshidratación, vómitos, diarreas. Y vamos a tener la clasificación en sí, que suele servir para todos los shocks, pero nos va a permitir saber en cuánto o cuál es la severidad del cuadro. Vamos a tener la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y dependiendo a la pérdida del volumen o la depresión de la volemia, ¿no? 750, 750, 1500, 1500 a 2000 o más de 2000. Y la pérdida en porcentaje 15, 15, 30, 30, 40 o más de 40. Ahora, el shock cardiogénico, el principal motivo suele ser el infarto en miocardio, porque si hay un infarto en miocardio va a haber necrosis del músculo cardíaco. Esta necrosis del músculo cardíaco significa muerte del músculo cardíaco y un tejido muerto no puede funcionar. Entonces, el corazón no va a funcionar. Vamos a tener miocarditis, otras causas como miocarditis, contusión miocárdica, shock séptico, estenosis. En la clínica vamos a tener hipotensión, taquicardia, oligúrico, frialdad distal. Y en el examen un índice cardíaco bajo, menor a 2.2 litros por minuto o una presión de cierre de la arteria pulmonar mayor a 18. Ahora, el shock distributivo va a ser una perfusión inadecuada por pérdida de los vasoconstrictores. Causas, la sepsis, neurogénico, shock espinal, un endocrino por una crisis adrenal, una tormenta tiroidea. Por ejemplo, en la anafilaxia
donde los signos y síntomas van a depender mucho de la reacción del órgano blanco, de la reacción de la persona. Vamos a tener, por ejemplo, el eritema generalizado, edema de mucosa, estridor, broncoespasmo y crepitantes. Y nosotros para ver la sepsis o cómo está, vamos a usar esta escala que es el Q-SOFA. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso, chicos? Que el shock distributivo, ya, se va a dar porque, acá está más bonito, porque va a haber una vasodilatación con precarga reducida o mala distribución del flujo de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber sangre porque la arteria está demasiado dilatada para poder conducirla adecuadamente. ¿Ok? Porque no va a mantener la presión y el flujo sanguíneo no va a poder seguir por ahí. Y esto pasa cuando les digo, cuando se pierden a los vasoconstrictores o cuando hay una sepsis, por ejemplo. Y por último, el shock obstructivo, ¿no? Un shock obstructivo puede tener causas en la precarga, poscarga, por ejemplo. En la precarga va a ser por una obstrucción venosa directa, un tumor intratorácico, un incremento de la presión intratorácica, asma, pericarditis constrictiva, taponamiento. Eso quiere decir todo antes del corazón, pero que evite que la sangre llegue al corazón para que pues esta pueda salir. Ahora, por ejemplo, si tuviésemos un taponamiento, ¿qué encontraríamos? La triada de Beck, ¿no? Una presión arterial baja, elevación de la presión venosa central, ruidos cardíacos apagados. Ya. Ahora, espera el lápiz. Ya, si me deja escribir. Ahora, por ejemplo, eso fue una causa precarga, ¿no? Una antes del corazón. Después del corazón, es decir, o en el corazón, vamos a tener una menor contracción sistólica. Eso quiere decir que el corazón no puede bombear adecuadamente por ejemplo, una embolia pulmonar masiva, por hipertensión pulmonar aguda o una disección aórtica. Cualquiera de esas causas va a lograr que el corazón no bombee adecuadamente la sangre. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, en la tromboembolia? Vamos a tener la tromboembolia pulmonar, una sobrecarga aguda de la presión en el pulmón, una disfunción del ventrículo derecho. Esta disfunción del ventrículo derecho hace que se llene de líquido y se dilate. Se dilata el ventrículo derecho, luego puede haber, por ejemplo, una distensibilidad del ventrículo izquierdo, una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, un menor gasto cardíaco, nos lleva a hipertensión arterial, disminución de la presión de perfusión coronaria y un incremento de la presión en el ventrículo derecho. ¿Ok? Ahora, nosotros también tenemos que saber diferenciar, porque muchas veces lo que preguntan en el shock no es la fisiopatología, porque fisiopatológicamente el shock se entiende, no hay como que mucha, demasiada complejidad detrás. Lo que suelen preguntar sobre el shock eh, va a ser, uno, los tipos. Siempre que te hablen de shock, te van a preguntar sobre los tipos y la etiología de estos. ¿No? Por ejemplo, shock hipovolémico por pérdidas de líquidos, shock cardiogénico por disfunción del corazón, shock distributivo porque no va a funcionar las arterias, ¿no? Puede ser por una vasodilatación, por la pérdida de los vasoconstrictores o por una sepsis. Y por último, el shock obstructivo, porque algo va a taparlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén frente a un examen y les pregunten cuál es la fisiopatología del shock o por qué ocurre este shock, es muy sencillo deducirlo si es que sabes cuál es el mecanismo. Entonces, hipovolémico, ya saben, pérdida de sangre, cardiogénico, porque el corazón no bombea, distributivo, porque eh, las arterias no pueden llevar adecuadamente la sangre, y el obstructivo porque algo tapa la sangre, ¿no? Entonces, si les ponen una pregunta de ese tipo, es muy fácil identificarlas. Pero, o bueno, los que hacen los exámenes saben eso, entonces van a preguntar sobre otras cosas. Por ejemplo, los que les puse antes, ¿no? Por acá les puse ya que está, que el shock hipovolémico, el obstructivo y el cardiogénico van a ser los únicos que van a cursar con una disminución del gasto cardíaco. ¿Ya?
A diferencia de en este caso, el distributivo. El distributivo va a tener un incremento del gasto cardíaco porque es lo que intenta hacer, ¿no? El corazón sabe que tiene suficiente sangre, entonces va a empezar a bombear, 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 bombear más. Entonces, siempre que les pregunten cuál de estos shocks no cursa con disminución del gasto cardíaco, ustedes ya saben, ¿no? No es hipovolémico, no es obstructivo, no es cardiogénico, es el distributivo. Ya, eso suelen preguntar bastante. Ahora, también lo que les pueden preguntar es esto, lo que les marco acá. En el shock, otra cosa importante es la PVC, ¿ya? La PVC puede estar baja o puede estar alta. Ahora, los que van a cursar en sí con PVC baja van a ser el hipovolémico, el distributivo, y con la PVC alta, el cardiogénico y el shock obstructivo. Ya esperen, acá está. Sí, se nota. Y acá un poco de clínica, ¿no? Generalmente la clínica del shock va a variar mucho. No es muy probable que ustedes les hagan preguntas sobre la clínica del shock porque no es bastante inespecífica, ¿no? O sea, siempre van a ser piel pálida, sudorosa, tal vez edema, hemorragia, deshidratación, pero lo que les menciono, el gasto cardíaco y la PVC va a ser algo que siempre les van a preguntar en el shock, ¿ok? Con esa parte queda cubierta el tema de shock. Es bastante sencillo, solo tienes que entender bien la fisiopatología de cada uno, entender a grandes rasgos por qué se da cada uno, y de ahí vas a poder deducir totalmente durante el examen el porqué de cada uno. Ya, por ejemplo, si te dicen es una causa de shock cardiogénico y te ponen un tumor que afecta, un tumor a nivel de la aorta ascendente, no va a ser ese, ¿no? Porque tú ya sabes que la fisiopatología del shock cardiogénico es porque el corazón no puede bombear porque no funciona bien. Si te ponen, por ejemplo, es una causa de shock obstructivo y te dicen porque el paciente está anafiláctico, tú no vas a poner sí que es esa porque no tendría sentido. Tú ya sabes que una causa del shock obstructivo es algo que impide que la sangre pase. Entonces, de ahí ustedes ya pueden sacar muy fácil las respuestas de lo que es shock. Siempre quédense con lo que les digo, con las cosas que diferencian a cada shock. Entonces, con eso van a poder tener bien en claro lo, las diferencias del shock. ¿Ok? Luego, otro tema que estábamos para ver era, no me deja avanzar, ya, la fiebre. Uy, pero eso no se borra. Una pregunta, ¿se pueden ver las anotaciones que hago en la pantalla? Porque según yo, o sea, yo las veo, pero no sé si ustedes las están viendo, ya les estoy borrando. Sí, bueno, se puede ver líneas, sí, sí se Las ve, ¿no? moradas. Sí, las moradas. Ah, ya, ya, perfecto. Ya. Ahora, la semiología de la fiebre o la fisiopatología de la fiebre es básicamente el estado en la que las temperaturas de una persona suben. Generalmente estas van a subir en respuesta a una infección. Entonces, cuando hablemos de fiebre es debido a una respuesta defensiva del hospedero, pero van a haber diferencias entre los incrementos de la temperatura y la fiebre. Siempre que les hablen de fiebre, ustedes tienen que saber que es un incremento, un aumento de la temperatura controlada por el termostato. ¿Ya? Por perdón, por el hipotálamo, que es el termostato de nuestro cuerpo, siempre la va a estar regulando, siempre va a decir, ya, tú vas a llegar hasta acá. Van a haber otras causas de incremento de temperatura como hipertermia o hiperpirexia, en las cuales la temperatura va a incrementar, pero esa no va a estar controlada. ¿Ya? Entonces, ustedes siempre tienen que tener en cuenta el porqué de la fiebre. Tienen que saber si es fiebre, hipertermia, hiperpirexia. Ahora, también tienen que conocer la temperatura, ¿no? No van a decir, esto es fiebre cuando no conocen bien la temperatura. La temperatura generalmente va a variar según la literatura, ¿ya? Siempre van a encontrar cada número para fiebre.
Entonces, siempre que les hagan una pregunta sobre fiebre, muy difícilmente les van a poner la temperatura porque varía un montón. Por ejemplo, fiebre para mí, en alguna de mis teorías que he visto recientemente, en la temperatura oral va a ser mayor a 37,2. Luego, en la temperatura a nivel de tímpano, 37,2. La central recién va a ser 37,8. Entonces, no tiene mucho sentido o varía siempre. ¿Ok? Entonces, siempre quédense con lo que les dicen en sus teorías. Luego, un diagnóstico diferencial, es decir, si viene un paciente con fiebre, nosotros no le vamos a decir de frente, tú tienes fiebre sin antes descartar otras causas. No vamos a tener, por ejemplo, la hipertermia, que es un incremento de la temperatura sin relación al control del hipotálamo. Esta puede ser por una producción excesiva de calor, mucho ejercicio, una tirotoxicosis después de un bocio tóxico, por ejemplo, una disminución de la disipación de calor, una pérdida de la regulación central. Luego, para... Ya, sí, borro las líneas. Ya está. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si está regulado por el centro de la termorregulación? Primero, esperen esto. Ya. El hipotálamo va a mantener la temperatura entre 36 a 37, va a depender mucho del ritmo circadiano y varía también según la etapa de vida. Los niños de por sí suelen tener una temperatura mucho más elevada que los adultos mayores. ¿Ok? El centro termorregulador va a estar en el hipotálamo, en el órgano, eh, en el órgano de la lámina terminal que está en el núcleo preóptico. ¿Ok? Esto va a llevar a cabo por ejemplo, un incremento de la temperatura eh, y una disminución de la temperatura, ¿no? Va a mantener un equilibrio entre estos dos siempre, salvo que haya algo que lo altere. Esperen, ya por fin. Entonces, cuando nosotros querramos ver el por qué se está originando una fiebre, tenemos que ver el tiempo de enfermedad, ¿no? Si es aguda, hasta 2 semanas va a ser infección del tracto respiratorio, una otitis, una pielonefritis. Si es una causa mucho más prolongada, va a ser una osteomielitis, una fiebre tifoidea, TBC. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos una fiebre de más de 3 semanas con una temperatura mayor a 38,2, 38,3, sin algún diagnóstico aparente, nosotros tenemos que pensar en una FOD o fiebre de origen oscuro, fiebre de origen desconocido. Y siempre, siempre, chicos, ustedes identifiquen el patrón de fiebre. Ya van a ver patrones como la fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente y fiebre recurrente. Lo que pasa con las fiebres es que muchas veces el organismo que la cause va a dar también un patrón específico. Por ejemplo, en el caso de la malaria, esta va a tener la fiebre recurrente. La fiebre terciana va a ser picos febriles de 48 horas y, por ejemplo, la cuartana, perdón, va a ser cada 72 horas. Luego, la continua va a ser no va a variar la fiebre, suele tener variaciones de menos de 1 grado. La remitente es cuando vuelve a los valores normales de fiebre y luego reaparece. La intermitente es cuando tenemos periodos afebriles mayores a un día, es decir, durante un día no hay fiebre, luego reaparece la fiebre. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta los antecedentes, tanto patológicos, familiares, epidemiológicos. Dentro del examen clínico, nosotros tenemos que examinar todo, ¿no? Piel, adenopatías, pulmón, soplos articulares. Podemos encontrar, por ejemplo, el signo de Fayette, que es una disociación pulso-temperatura, cuando la frecuencia cardíaca no incrementa a pesar de que los grados del cuerpo sí están incrementando. Porque como pregunta examen, siempre que incrementa los grados de calor en el cuerpo, van a incrementar los latidos del cuerpo. Aproximadamente 10, 15 latidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué hallazgos, por ejemplo, tenemos que, en la fiebre que puedan decir, esto es una enfermedad grave? Por ejemplo, si hay escalofríos, hipotensión, alteración del sensorio, va a tener sepsis,
una fiebre, dolor en el hipocondrio, ictericia, una triada de Charcot, por una colangitis aguda. Si hay petequillas, puede ser una sepsis por meningococo o endocarditis. Eh, por ejemplo, si aparece de repente después de haber mantenido relaciones sexuales de riesgo, podríamos sospechar incluso de tener un VIH, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la fiebre no solo aparece y ya, sino que esta va a tener patrones y tenemos que juntar con el resto de síntomas y signos que tenga el paciente para entender por qué es la fiebre. ¿Ok? Luego, como les mencioné antes, vamos a tener la fiebre de origen oscuro, la clásica que es 38.2, 38.3, por más de 3 semanas sin diagnóstico en un hospital, ¿no? Es una fiebre que todavía no se sabe el origen. Luego, una fiebre de origen oscuro en neutropénicos va a ser una fiebre de 38.3 en pacientes con menos de 500 neutrófilos tras 3 días de estudio. Una nosocomial va a ser de 38.3 en pacientes sin infección o periodo de incubación tras 3 días de llegar al hospital. O, por ejemplo, en VIH, ¿no? Lo que les mencionaba, que es de 38.3 por 4 semanas ambulatorio o 3 días en hospitalización en un paciente VIH. Ya, y acá hay otros síntomas, signos que se pueden asociar a los pacientes que tengan una fiebre de origen oscuro, ¿no? Y las posibles causas. A ver, me deja borrar. Aquí está. Entonces, chicos, con eso ya he explicado un poco más para que se entienda lo que es la fiebre. Ustedes cuando tengan fiebre, entiendan, o quiero que entiendan, quiero que se queden con el patrón de la fiebre, el origen de la fiebre y, bueno, cómo se está presentando, ¿no? Entonces, siempre que vean un paciente con fiebre, vean o primero pregunten el tiempo de enfermedad, ¿no? Si es agudo, pseudoagudo o crónico. Luego, pregunten si ha habido algún factor de riesgo, ha tenido contacto con algún paciente enfermo, tal vez ha tenido relaciones sexuales de riesgo, ha tenido conductas sexuales de riesgo, tal vez es un paciente al que le han detectado hace 3 meses cálculos biliares. Entonces, siempre sepan el historial del paciente junto a eso. Luego de que ustedes ya tienen al paciente con fiebre y tienen en cuenta los antecedentes, ustedes vean cómo es la fiebre, vean los patrones, es intermitente, es continuo, eh, bueno, es intermitente, es continuo, tal vez no tienen en cuenta el origen, puede ser una fiebre de origen oscuro. Entonces, asocien todo eso y van a poder entender el origen de la fiebre. ¿Ya? Bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pueden levantar sus manos y si no, bueno, vamos terminando. Ya dejo de compartir. Muchas gracias, Pablo, por la ponencia de video. Está bien, cuando quieran.